Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Los revisamos en titulares. El primero de ellos es noticia Venezuela. Sus autoridades denuncian la creación de un ejército de mercenarios desde Colombia. El grave asunto fue tratado este viernes entre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en Moscú. Estos y otros hechos de la frontera común con Colombia, Venezuela-Colombia, lo analizamos en minutos con Freddy Bernal, el protector del estado Táchira. Segundo tema, que es noticia Argentina. Analizamos el discurso del presidente Mauricio Macri en el inicio de una nueva legislatura. La oposición lo calificó de irascible, violento, mentiroso, hipócrita y perverso. ¿Cuál es la razón de todas esas calificaciones, de esas reacciones? Vamos a verlo, profundizamos en ello. Tercer tema, que es noticia Pakistán e India. Este viernes, Pakistán devuelve a India un piloto de la Fuerza Aérea capturado el pasado miércoles en la frontera común. El hecho evidencia esa escalada de tensiones entre dos naciones consideradas potencias nucleares. Sin duda un asunto que alarma y que analizamos. Es noticia que si comienza, bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, el gobierno reitera la denuncia sobre la presunta formación de grupos irregulares financiados por Estados Unidos para avanzar en el plan de agresión al país. La vicepresidenta de la Nación, Delcy Rodríguez, afirma desde Rusia que Washington no va a lograr perturbar la paz del país. Tenemos detalles a continuación. El embajador de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada, denunció la víspera ante el Consejo de Seguridad que el gobierno de Estados Unidos prepara un ejército de mercenarios pagados para provocar acciones armadas de colombiano. Voceros del gobierno del presidente Trump están en este momento fabricando una narrativa de una cantidad absurda de supuestos desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todo con el objeto de justificar la conformación de un supuesto ejército de liberación de Venezuela en territorio colombiano, todo con la intención de infiltrarse en nuestro país y destruir la paz de nuestra nación. Este viernes, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez reiteró la acusación sobre las intenciones de Washington de desestabilizar el país. Lo hizo durante una rueda de prensa en Moscú, tras su reunión con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov. No es un secreto para nadie lo que ha significado la actuación de gobiernos estadounidenses en apoyo a grupos irregulares, en apoyo a grupos extremistas, en apoyo a grupos terroristas para desestabilizar y para perturbar la paz. Eso no va a ocurrir en Venezuela. En la misma línea, el canciller ruso expresó su preocupación acerca de los planes militares estadounidenses sobre la nación suramericana. Según la información que recibimos, es que en el futuro próximo los Estados Unidos planean comprar en un país de Europa de Este armas ligeras, ametralladoras, lanzagranadas portátiles, entre otros, y enviar esto más lejos a Venezuela. Entre tanto, se mantienen las operaciones de bandera falsa respecto a los hechos en la frontera colombo-venezolana. Según Migración Colombia, un total de 567 funcionarios de la Fuerza Armada Bolivariana han desertado para refugiarse en el país. La cifra contrasta con la ofrecida por el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López. Hemos contabilizado más de 100 guardias nacionales, entre oficiales, muy pocos oficiales realmente, guardias nacionales que han pasado la frontera con expectativas que le han ofrecido. Hemos tenido conocimiento que le han ofrecido hasta la cantidad de $20.000. Bueno, para nosotros nunca fueron soldados. Un soldado nunca podrá ser un mercenario. Podrán irse los que quieran, pero aquí en la Fuerza Armada hay una realidad, hay una cohesión, hay una unidad.
hay un patriotismo. Además, la FAN desmontó el falso positivo sobre uno de los supuestos desertores del órgano, quien realmente había sido dado de baja meses atrás por medidas disciplinarias. Mientras el gobierno de Iván Duque ofrece públicamente beneficios a los uniformados venezolanos que traicionen su patria, las cámaras registran las acciones de grupos violentos en la frontera ante la mirada complaciente de la policía colombiana. Hay otros hechos sobre los que se basó la agenda de la visita de la vicepresidenta de Venezuela a Moscú, donde se encontraba con el secretario de Exteriores, con el canciller Sergei Lavrov. De esto nos va a profundizar nuestro corresponsal desde Rusia, Hansel Oro. Hansel. Sí, hola Tatiana, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. En esta conferencia de prensa entre el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, además de la denuncia que hizo Delcy Rodríguez sobre esta preparación de los planes de los Estados Unidos de crear grupos irregulares en territorio colombiano para irrumpir en la soberanía de Venezuela. Además de este tema, también se constató el fortalecimiento de las relaciones estratégicas entre ambos países, sobre todo a partir de este anuncio que hacía Rodríguez de la celebración en el próximo mes de abril de la Comisión Mixta Intergubernamental entre ambos países, sobre todo a partir de la revisión de unos 264 acuerdos suscritos entre estas naciones, que también se busca la perspectiva de ampliarlo. Por otra parte, recordar que el año pasado el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estuvo acá en esta nación euroasiática. También se acordaron en el caso del suministro de trigo ruso por parte de esta nación. Estamos hablando de un total de 60.000 toneladas a esa nación bolivariana, y que acá, por supuesto, también el Ministerio de Agricultura de Rusia hacía referencia en una estadística que en el año 2018 ha crecido en un 34% el suministro de trigo ruso a Venezuela con respecto a 2017. También el propio canciller de Rusia, Sergei Lavrov, hacía referencia de que en esta próxima Comisión Mixta Intergubernamental sin duda también se analizarán otras áreas, como es el caso también de la energía, la farmacología, el envío de medicamentos por parte de Rusia a Venezuela. También el caso de la colaboración en el tema de la cooperación técnico-militar. Por otra parte, se denunciaba esta estrategia que los Estados Unidos no solamente está siguiendo con Venezuela, también con otros países del área. Me refiero en el caso de Cuba, en el caso también de Nicaragua, con estos países, con los gobiernos que difieran de la política estadounidense. Lavrov también hace mención de que es necesario buscar un mecanismo de diálogo en este sentido, respetar lo relacionado con Montevideo, esta iniciativa por parte de los países de CARICOM, también de Uruguay y México, de buscar un diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela, por supuesto en respeto al principio de la autodeterminación de los pueblos, que sean los propios venezolanos quienes decían el destino según, y también busquen una solución pacífica a su situación. Por otra parte, Rodríguez referenciaba de que es necesario avanzar en estas conversaciones también. De hecho, el gobierno ha estado abierto totalmente a conversaciones con la oposición, pero en el caso de esta última se niega a estos diálogos directos con el gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro. También Delcy en esta jornada sostuvo encuentro con el presidente de la Duma Estatal de Rusia, Vyacheslav Volodin, quien también constataba estas amplias relaciones entre ambos países. Incluso se utilizaba la frase de pasar de amigos estratégicos, pasar a socios, a hermanos estratégicos, que era una frase importante que se utilizaba en este encuentro, que significa un salto cualitativo en torno a estas relaciones. Por otra parte, terminar de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió un mensaje de solidaridad al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, a través del propio canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Hasta acá la información. Adelante. Gracias, Hansel, por todos esos detalles. Son asuntos que de inmediato vamos a profundizar en ellos. Para ello nos acompaña Freddy Bernal, protector del Estado Táchira, nos acompaña en nuestros estudios. Hola, Freddy. Muy buenas noches y ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Llevas unas horas en Caracas y déjame preguntarte, después del sábado, este día en el que parecía que no volvería a haber Venezuela, que no existiría país, ¿cómo está la situación en la frontera? Bueno, en este momento está absolutamente controlada del lado venezolano, pero yo quiero advertir y denunciar a la comunidad internacional que en los hoteles Bolívar, Caravana y Cavalier del departamento norte de Santander, Cúcuta,
están aproximadamente 435 individuos, entre los cuales hay algunos desertores y otros que se habían dado de baja por hechos irregulares en los últimos años. Estos individuos venezolanos se han agrupado allí, pero hay algo muy grave, que quien está financiando estos grupos es ACNUR, de Naciones Unidas. Y ACNUR, como todos sabemos, es una institución de Naciones Unidas para la protección de los refugiados. Y es muy grave que ACNUR esté incurriendo en financiar precisamente grupos que no tienen otra intención sino la incursión en Venezuela. Freddy, esa denuncia que haces evidentemente es muy grave, porque Naciones Unidas lo que busca, de acuerdo a los principios, lo hemos visto aquí con otros analistas, es la neutralidad, la paz de las naciones, apoyar a los refugiados, y en esto entonces estaría, pareciera que jugando en un doble sentido. Fíjate, nosotros como venezolanos agradecemos y felicitamos la posición abierta de Naciones Unidas, de su presidente, el debate que ocurrió ayer, hermosísimo, donde no solamente varios países apoyaron abiertamente a Venezuela, sino además el veto de China y Rusia. Pero... Y la postura del secretario general ha sido firme. Decir el presidente legítimo es Nicolás Maduro. Pero todos sabemos, lamentablemente, que quien paga la música pone la melodía, y quien aporta mayormente a Naciones Unidas son los Estados Unidos. Por eso es importante que Naciones Unidas se pronuncie, o que ACNUR se pronuncie sobre si en verdad tiene relación o no con las 435 personas que en este momento están coordinadas por el general Cliver Alcalá Cordones, en norte de Santander. Y la información que manejamos de patriotas cooperantes dentro de la Policía Nacional de Colombia, lo quiero decir, relaciones que tenemos allá hace muchos años, es que estarían allí y que los estarían direccionando para acciones de incursión sobre el territorio venezolano. Fíjate lo siguiente, tú lo acabas de señalar, hoy el pueblo de Venezuela celebra la victoria de la paz. Hubo llamados de guerra, tambores de guerra. El propio Donald Trump se atrevió a montar un show en Miami y casi, bueno, decir que el 23 de febrero era derrocado el presidente. El traidor Guaidó, por qué llamarlo así, el autoproclamado, se atrevió a decir que cualquier cosa, o sea, incluso los muertos, sería una inversión. Y el propio Marco Rubio se fue a Cúcuta a armar la supuesto fraude humanitario que entraría por Venezuela. Ante ese fracaso militar, político, comunicacional y moral de Estados Unidos, porque hay que señalarlo así, de Estados Unidos, nosotros, el pueblo de Venezuela, celebra la victoria de la paz. Pero ¿qué pasa? Sabemos que los Estados Unidos tienen diversas modalidades de implementar la guerra. No solamente es la guerra convencional entre Estado y Estado, sino ahora advertimos al mundo de lo que se llama la tercerización de la guerra. Esto es una nueva modalidad de guerra. Esto que nos estás diciendo, esta denuncia tan grave que haces, está relacionada con la misma denuncia que hacía la víspera el embajador de Venezuela ante la ONU, la denuncia que hacía la vicepresidenta de Venezuela hoy ante la rueda de prensa con el canciller Lavrov, eso que le han llamado un supuesto ejército de liberación de Venezuela en la frontera, ¿está directamente relacionado con ello? Es así, yo quiero advertir a través de las cámaras de Telesur y denunciar ante la comunidad internacional, ante la gente decente de Estados Unidos, ante la comunidad económica, ante la Unión Europea, que se prepara una modalidad de guerra contra Venezuela que no es la guerra abierta de un ejército de un Estado contra otro Estado, y tampoco es la incursión directa de tropas norteamericanas al estilo que estamos acostumbrados, sino es la modalidad de causar el caos interno mediante incursión de paramilitares, de mercenarios y, lamentablemente hay que decirlo, de algunos traidores que han encontrado precio en Colombia, tarifado. Y esos señores que están en el norte de Santander pretenderían en los próximos días o semanas hacer incursiones en Venezuela contra
unidades militares, unidades policiales, centros de abastecimiento de alimentos, centros de abastecimiento de gas, centros de combustible y asesinatos selectivos de líderes políticos y líderes militares. Por lo tanto, nosotros, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tenemos la obligación y el mandato constitucional, como lo hemos hecho, de desplegarnos a lo largo y ancho de la frontera con Colombia, reforzar el pie de fuerza y estar en alerta permanente. Esta victoria del pueblo de Venezuela, esta victoria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, detuvimos la agresión el día 23 de febrero. Detuvimos un caballo de Troya que lo habíamos denunciado y ahora está probado. ¿Qué venía en la famosa ayuda humanitaria, entre comillas? Que ni es ayuda ni es humanitaria. En una parte del camuflaje era supuestos alimentos, porque se quemaron, no sabemos exactamente qué tipo de alimentos. Pero en la parte de atrás, ¿qué está allí semidestruido? Máscaras de gas, escudos, pitos y gran cantidad de rollos de cable que hemos determinado es para colocar, para armar explosivos. ¿Qué venía allí entonces? Venía la indumentaria para lo que se llama la resistencia. Fíjate una cosa, los norteamericanos, el ejército, el gobierno de los Estados Unidos, ha hecho manuales de guerra. Hay un manual que yo quiero que se averigüe, se investigue, se lea, se debata, que es el manual de guerra de las Fuerzas Especiales Norteamericanas, publicado en el año 2010 para las Fuerzas Especiales Norteamericanas. Y es el manual de guerra TC-018. Y en ese manual están 13 pasos de la periodización de la guerra. Y dice ese manual, textualmente dice, que la guerra clandestina es todo tipo de acciones tendientes a desestabilizar un gobierno y derrocar un gobierno por las vías que sea, fomentando una resistencia. Así que lo que acaba de denunciar la vicepresidenta Delcy Rodríguez ante el canciller Lavrov hoy en Moscú, lo que ha denunciado nuestro canciller de Naciones Unidas, y yo reafirmo, es que se prepara la incursión de grupos mercenarios a través de la frontera con Colombia para atacar objetivos civiles y objetivos militares en Venezuela para causar la desestabilización y lograr un objetivo que ellos no tienen. En el supuesto eufemismo del Estado que ellos quieren crear, tienen un supuesto gobierno con un presidente impuesto, con una Asamblea Nacional y con un TCJ en el exilio. Tiene el segundo elemento, que es el reconocimiento de Estados Unidos y algunos países. Le falta un tercer elemento. ¿Cuál es? Un territorio. Porque hasta ahora el señor Guaidó es un títere, es un presidente de papel, es un presidente que no manda a nadie, no es jefe de la Fuerza Armada. ¿Cuál crees que en este escenario sería ese territorio, Freddy? Hay varios escenarios, pero lamentablemente, luego lamentablemente, porque yo estoy al frente de la coordinación política por instrucciones del presidente en Táchira, es el Estado Táchira, porque es un Estado opositor, porque está frontera con la OTAN, yo no lo digo con Colombia, con la OTAN, porque Colombia es miembro de la OTAN y allí hay 7 bases militares norteamericanas. Pero además, porque durante años Colombia ha financiado, ha amparado a grupos paramilitares como la banda criminal de los Rastrojos, la banda criminal de los Urabeños, la banda criminal de la Organización Paramilitar de la Frontera, la banda criminal del Cartel de los Cobal, quienes se dedican al narcotráfico, al contrabando de gasolina, al crimen organizado, al secuestro, a la extorsión y al asesinato, bajo la complicidad, hay que decirlo, del Ejército de Colombia y de la Policía Nacional de Colombia. Y fíjate que lo que yo digo lo corroboró la cadena Caracol. Cuando Caracol entrevista a los guarimberos y terroristas debajo del puente internacional Santander en Ureña, cuando lo entrevista, ¿quién está detrás? La policía colombiana. ¿Quién está detrás? El ejército colombiano. Así que Iván Duque no puede lavarse las manos y no puede hacerse loco porque su policía, su ejército, o sea, su gobierno está amparado, ampara y va a amparar a grupos paramilitares que son la punta de vanguardia de esta agresión contra Venezuela. ¿Cuál sería el papel o cuál es el papel de ACNUR en esta denuncia que haces con respecto a esos más de 400 hombres que se encuentran en esos hoteles? Bueno, sin duda alguna que
el papel de ACNUR debería ser, según el mandato de Naciones Unidas, de proteger a los refugiados, entre comillas. Bueno, esa es la tarea de Naciones Unidas. Y todo lo que pueda brindar para proteger a quien se haya ido de Venezuela está en el marco del derecho internacional. ¿Y allí qué papel estaría Pero yo estoy jugando? haciendo una denuncia que no está financiando el reordenamiento. Esa es lo que estaría haciendo ACNUR, financiando. Reordenamiento de unas unidades para atacar a Venezuela. Así que yo insto a quien dirija ACNUR e insto a la Secretaría de Naciones Unidas a que se pronuncie públicamente si ACNUR Bogotá está realmente ocupado de unos presuntos refugiados o ACNUR Bogotá es parte de un brazo armado para incursionar sobre Venezuela. ¿Y de dónde sale ese dinero, Freddy? ¿De dónde ha salido ese dinero para armar a ese grupo mercenario? Yo me imagino, no puedo probarlo, yo no tengo elementos de prueba, yo quiero ser irresponsable al respecto, pero recordemos el caso de Irán-Contras, donde agencias de inteligencia norteamericana, donde estaba precisamente, ¿quién estaba en el caso de Irán-Contras? El mismo señor Lo de Abrams, que el señor Trump acaba de nombrar para Venezuela. O sea, el mismo que metió armas escondidas en ayuda humanitaria es el mismo que ahorita intentó meter armas escondidas en ayuda humanitaria. El mismo que estuvo en el negocio Irán-Contra debe seguramente estar buscando estar en algún negocio sucio. Yo no tengo duda, conociendo a este asesino, a este criminal de guerra, que seguramente los grupos de narcotraficantes de Colombia están financiando ahorita una incursión hacia Venezuela. ¿Sabes por qué? Y quiero repetirlo. Según la Agencia Internacional de Drogas de los Estados Unidos, Colombia pasó de 170.000 hectáreas de cultivo de droga a 210.000. ¿Eso qué significa? Significa que Colombia produce 900 toneladas métricas de cocaína al año. Si para procesar cada kilo de hoja de coca se necesitan 36.5 galones de gasolina, eso significa que Colombia o los narcotraficantes deben comprar 36 millones de litros de gasolina que no producen. Por lo tanto, uno de los principales beneficiarios del gran negocio de la frontera es el narcotráfico internacional, donde sin duda alguna está involucrado el gobierno narcotraficante de Iván Duque. Claro. Ahora, con respecto a ello, ¿qué hace la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante este nivel de denuncia tan grave que ocupa instancias internacionales? ¿Qué hace para proteger esta frontera? Son más de 2.000 kilómetros de frontera. Sí, bueno, yo hoy he tenido una reunión muy amena con mi amigo el almirante en jefe, Ceballo, jefe del CEOFAN, y me siento confiado cuando él me explicó el plan de despliegue ordenado por el presidente Nicolás Maduro a lo largo y ancho de la frontera, que por razones de estrategia no puedo develar, pero puede contar el pueblo de Venezuela que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene el pie de fuerza necesario, el armamento necesario y la tecnología necesaria desplegada para garantizar la seguridad a través de la frontera. Por eso es que hoy podemos decir que gracias a la valentía, al coraje, al arrojo del pueblo de Venezuela, desde los estudiantes que fueron de Mérida, de Portuguesa, hasta los grupos sociales que fueron de La Vega, en Caracas, de La Pastora, hasta Barinas, Apure y Zulia, que estuvieron allá, gracias al arraigo, a la fuerza de nuestro pueblo y a la convicción de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a nuestra Policía Nacional Bolivariana, hoy tenemos paz. Y gracias a la actuación, hay que señalarlo, de nuestra Milicia Nacional Bolivariana, pueblo en armas, como lo señaló el comandante Hugo Chávez, una milicia que está desplegada, que es el pueblo en armas, que está bajo el amparo del 336 de la Constitución. Así que, a pesar de las amenazas de guerra, a pesar de los tambores de guerra, a pesar de la locura guerrerista de Iván Duque y de Donald Trump, hay un pueblo firme, hay un presidente en ejercicio constitucional, que es el presidente Nicolás Maduro, y hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que yo no tengo la menor duda, tiene la capacidad de custodiar nuestra frontera. Y si llegase a haber alguna incursión de grupos criminales, estoy seguro pues que habrá que actuar apegado
al Estado de Derecho y a la Constitución. Freddy, durante estos días la matriz de opinión con respecto a dos hechos ha sido permanente desde el sábado y continúa siendo. De hecho, ayer, la víspera, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos de nuevo lo presentaba. Que Venezuela intentó quemar los camiones para que esa supuesta ayuda humanitaria no llegara a un pueblo hambriento como el venezolano. ¿Cuál fue la verdad? ¿Quién quemó esos camiones? ¿De dónde salieron las bombas molotov que quemaron los camiones? Aquí hay 3 falsos positivos que le desarmamos a la estrategia de Marco Rubio y Donald Trump. El primer falso positivo era simular que Venezuela estaba atacando a Colombia, cuando a las 8:30 de la mañana 2 traidores se llevaron 2 tanquetas y quisieron pasar para Colombia. Gracias a Dios nosotros, en coordinación con el general Manuel Bernal, jefe de la red, y el general Noroño, jefe de la SODI, habíamos constituido una barrera metálica que hizo que chocaran las tanquetas y los traidores salieron como ratas huyendo para Colombia. Entonces el primer falso positivo se cayó, que era señalar que Venezuela estaba invadiendo Colombia. El segundo falso... Permíteme, allí te pregunto una cosa porque también es importante aclararlo. Iban vestidos con uniforme, lo reciben del lado colombiano como verdaderos héroes. El diputado José Manuel Olivares lo estaba esperando. Los estaban esperando y del lado colombiano los reciben como héroes. Ellos habían pedido la baja tiempo atrás. Eso es lo que se dice del lado venezolano. ¿Cuál es la verdad? ¿Ellos estaban en ejercicio o no estaban ya en ejercicio de sus funciones en las fuerzas militares? Claro. No, estaban en ejercicio. Estaban en ejercicio. Claro, hay que decirlo por la calle del medio, que son 2 traidores a la patria, son 2 oficiales sin identidad, sin valor, porque el venezolano que levante la bandera de una agresión contra su país es un traidor a la patria, no puede tener otro calificativo. Y huyeron como ratas, los vimos, a nosotros no nos lo contaron, chocaron, se llevaron por delante, hay que decirlo, hirieron a una Policía Nacional Bolivariana que la atropellaron. Esta muchacha tiene fractura de cráneo y fractura de su pierna. Atropellaron a una periodista de Chile y casi se llevan por delante al almirante Gilberto Pinto, vicepresidente del despacho de la vicepresidenta de la República, y al general Zulbarán de la Guardia Nacional, quienes estaban allí. Entonces, el primer falso positivo que se desmanteló, que se develó ante el mundo, fue esa incursión supuesta de Venezuela sobre Colombia que no ocurrió. El segundo falso positivo era el caballo de Troya de la famosa fraude humanitario, lo llamo yo, por el lado de Ureña. Ahora, una pregunta sencilla. ¿De qué lado está el camión quemado? Del lado de Colombia, porque es un puente que la mitad, hacia un lado es Colombia y la mitad es Venezuela. Ahora, ¿quiénes están lanzando bombas molotov? ¿Los guardias venezolanos? No. ¿La Policía Nacional Bolivariana? No. ¿El pueblo venezolano? No. Quienes estaban lanzando bombas molotov y está en los videos son los guarimberos y terroristas criminales del lado de Colombia. Una de las bombas molotov cayó sobre el camión y por supuesto hizo combustión y eso paró la caravana. Y el tercer falso positivo que hay que denunciar es que ellos incursionaron al otro día, el día 24, a las 2:30 de la mañana, sobre un puesto militar de Venezuela que queda a poco espacio de Colombia, que se llama el puesto militar de La Mulata, donde hay aproximadamente 25 hombres. Y ellos pretendían allí generar una confrontación para decir que desde Venezuela estaban atacando a Colombia. No fue así. Desde territorio colombiano, grupos paramilitares, sin duda alguna amparados por el ejército de Colombia, atacaron el puesto de Venezuela. Y gracias a la rápida actuación del ejército venezolano, con el general Castillo, jefe de la Brigada 21 del ejército, los grupos paramilitares huyeron como ratas ante la presencia del ejército. Y yo quiero felicitar aquí el arraigo y el patriotismo del capitán de la Guardia Nacional que estuvo en la Mulata, del general Castillo que llegó al auxilio. Y también tengo que felicitar al capitán que heroicamente resistió en Boquegrita ante el asedio de más de 1000 personas, entre ellos paramilitares, que disparaban y fueron indiscriminadas contra el puesto de la Guardia Nacional en Boquegrita, la Fría. Todo esto es lo hemos visto también durante estos días, la defensa de la verdad ante una matriz de opinión que se impone con todo lo que ya sabemos, que hemos visto incluso a través de la pantalla de Telesur.
Si la comunidad internacional, llámese a través del sistema de Naciones Unidas o el mecanismo de Montevideo, quiere realmente ayudar a Venezuela y resolver este asunto a través de la vía del diálogo, conocer lo que realmente ha pasado, ¿qué es lo que debería hacer entonces? Bueno, yo creo que no estoy convencido que primero el presidente Nicolás Maduro es el hombre del diálogo. Tenemos años extendiendo los brazos a la oposición y aún ante esta agresión de parte de la oposición, de parte del gobierno de Colombia y de parte de Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro sigue extendiendo los brazos, las manos al diálogo. Porque yo estoy convencido, primero, que los problemas políticos solo se dirimen por dos caminos, o mediante el diálogo o mediante los procesos electorales. Y aquí en Venezuela han habido 25 procesos electorales, de los cuales hemos ganado 23, que ellos nunca han aceptado ninguno. Ahora, fíjate, este momento, el jefe de la oposición es Donald Trump, porque aquí tenemos una oposición inecta, incapaz, desarticulada, apátrida, que no tiene arraigo sobre la población y que los ha engañado una y otra vez. Solo este año el gobierno caía el 5, caía el 10, caía el 23 de febrero, caía el 4 de febrero y caía el 23 de febrero. O sea, solamente este año los líderes, entre comillas, de la oposición le han dado 5 alarmas para decir que cae el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y dónde está la oposición ahorita? Mira, yo te quiero decir una cosa. Del lado de Venezuela estaba el mayor Manuel Bernal, jefe de la Redi, el general Noroño, el general Zulbarán, el coronel Terán, entre otros. Estaban líderes del Partido Socialista, estaba Darío Viva, estaba Eduardo Piñate, estaba Jason Guzmán, estaba Jesús Faría, entre otros. Estaba mi persona. ¿Quién estaba del otro lado? Que se pregunten, ¿quién estaba del otro lado? Estaba solamente José Manuel Olivares para el show. Luego se perdió, que vi que hasta lo golpearon allá internamente. ¿Dónde están los otros líderes? El uno estaba con unas prostitutas y murió intoxicado, un señor ahí, por burundanga, y otro quedó hospitalizado. ¿Dónde estaba Lorenz Alén? Tratando de violar a 2 mujeres y fue detenido por la policía colombiana. ¿Y quién intercedió por ese delincuente? El propio Guaidó. ¿Dónde estaba Guaidó? Llegó, se tomó una foto en un camión y se perdió. Es una oposición cobarde, es una oposición sin liderazgo, es una oposición apátrida. Entonces, ¿dónde estaban los patriotas? Con el pueblo, con su policía, con su Fuerza Armada. ¿Dónde estaban los demás? Llevando, como siempre lo han hecho, a algunos seguidores de la oposición como carne de cañón, que después lo dejaron abandonados allá, sin comida, sin hotel, sin pagarle y deambulando, muertos de hambre al lado de Colombia. Así que, por eso es que cada vez más la revolución bolivariana se fortalece en medio de esta dolorosa controversia y la oposición se desmorona ante una, otra y otra mentira. Me queda algo por preguntarte. Según el Twitter, a través del señor diputado suplente Guaidó, dice que vendrá el lunes a Venezuela. Si se revisa la constitución del país, hay una cantidad de delitos que se han cometido por parte de él y por parte también de personas cercanas de la propia oposición que también hacen vida en la Asamblea Nacional. ¿Cómo se preparan ustedes particularmente para este día? Primero, no nos preparamos para nada, porque aquí hay el ejercicio de una constitución, de un Estado de Derecho. Hay un presidente que es Nicolás Maduro, pero aquí hay una lista de señores. Gaby Arellano, la vimos quemando un autobús a través de Caracol. El señor José Manuel Olivares, recibiendo a los traidores. El señor Saleh, detenido por violación, por intento de violación. El otro señor, bueno, consumiendo drogas y sustancias extrañas. Y el señor Guaidó, que tenía prohibición de salir del país, bueno, salió del país, pero además está incurso en una serie de delitos. Bueno, sencillamente que entre, se hará ejercicio de la ley. Aquí somos garantes de la ley, del Estado de Derecho y del debido proceso. Él tendrá todas las garantías que la Constitución de la República Bolivariana le presenta, pero tiene que responder ante la ley porque aquí hay un Estado soberano, aquí hay un presidente que es el presidente Nicolás Maduro, hay un Estado de Derecho, hay una Constitución, hay un pueblo que pide justicia y ya basta de la impunidad. Decía Bolívar, la impunidad de los delitos hacen que ellos se cometan con mayor frecuencia. Llega el momento en que la represión no es suficiente para calmarlo. Bolívar. Bueno, 200 años después, hay que amarrarse de Bolívar
y de la Constitución y sencillamente, ni más ni menos, aplicar la ley. Muchas gracias, Freddy. Gracias a ti. Gracias a ti por contarnos estos hechos con esta denuncia tan grave para América Latina y el mundo. Muy buenas noches y gracias. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Argentina.